Hola inversores, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos con nosotros a Maximus. Bienvenido. Saludos, Sara. Estoy encantado de estar aquí contigo. Vamos a tratar un tema bastante interesante. Totalmente. Pues hoy tratamos Mm. de opciones financieras, un tema que tanto a Maximus como a mí nos apasiona mucho. Y pues aquí estamos. ¿Algo que añadir antes de empezar? Pues nada, que las opciones son una gran herramienta y muy poderosa, pero como todo poder conlleva una gran responsabilidad. Así que vamos a hablar sobre ella, hay que formarse bien y es un mundo complejo, pero que se puede usar para múltiples cosas, no solo para conseguir renta, sino para muchas cosas como proteger nuestra cartera, bueno, un montón de opciones, comprar, es tan genial, un montón de opciones, ¿cómo no? Exactamente. Y yo solo quería decir que esto no es ninguna charla introductoria a las opciones y que se harán pues algún vídeo más precisando temas más de que si rollover y todo. Y esto es más nuestra opinión personal de Maximus y mía. Así que nada, diciendo esto, pues yo creo que ya podríamos empezar. Ujú. Y bueno, yo pienso que las opciones financieras es una muy buena herramienta, pero que es, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque también pueden ser un poco, pues no peligrosas, pero se puede perder dinero si no los conoces y no sabes cómo funcionan. Así Ujú. que por eso yo digo que bien utilizadas son herramientas muy poderosas con las que se pueden ganar unas rentas pasivas, bueno, pasivas, medio pasivas, extras, además del dividendo, porque aquí amamos el dividendo, aquí sí. Sí, sí, nuestra base fundamental es el dividendo que llega sin nosotros preocuparnos, que estamos tumbados en el sofá o en la playa y estamos cobrando y cobrando y cobrando, dividendo creciente sin el estrés de vender ni comprar ni nada de eso. Pero sí, las opciones son una herramienta, como has dicho, bastante poderosa y sí puede ser peligrosa porque al final son paquetes de 100 acciones Mm, y 100 acciones de Johnson Johnson pues valen un dinero. Entonces hay que saber cómo se opera con ellas y mm, qué puede conllevar el aceptar ciertos compromisos de opciones. mm, exacto. Pues a mí me suelen hacer mucho una pregunta bueno, me dicen que les aconsejo para empezar a operar con Mm. opciones. Y Sí, claro, yo suelo decir que hay que tener un cierto capital. La verdad es que claro. no cualquier persona puede empezar desde ya porque mínimo serían 2.000 euros, ya que si operas con una acción de 10 euros o de 20, pues digamos que habría que multiplicarlo por 100, ya que cada paquete son 100 acciones. Así Ujú. que eso, tener en cuenta que mínimo hay que tener un cierto dinero que está ahí y que bueno, lo podemos perder y hay que ser consciente de eso. Y después, otra cosa que yo recomiendo personalmente que yo he hecho es utilizar una cuenta demo, porque al principio no conoces muy bien el broker, tienes que ver cómo se hace una venta de put, cómo se hace una venta de call, y digamos que con el demo, por ejemplo, de Interactive Brokers, que yo sigo ahí, sigo haciendo mis ventas de puts, porque obviamente ahora no tengo dinero que meter, pero digamos que ya tienes un concepto bastante claro de lo que es, cómo funciona en Interactive Brokers, y más o menos sería eso lo que yo tendría que decir. Claro, a ver, es aconsejable que usen esa cuenta broker que has comentado, la cuenta demo, perdón, que has comentado del broker de Interactive Broker, porque tienen que hacerse con el sistema. Cuando ves la primera vez la tabla, parece compleja, con el hecho de que ya cada contrato son 100 acciones. Hay gente que he visto poner 100 contratos pensando, como son 100 acciones, pongo 100 yo. No, que 100 por 100, ¿entiendes? Son Ya, 10.000, son sí, 10.000, eso. cuidado. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado. Y luego lo que has comentado, evidentemente, cuando tú operas con opciones, se pueden usar de muchas maneras, pero lo más típico que suele hacer la gente es vender una put, que es la obligación de comprar 100 acciones de una empresa a un precio concreto. Entonces, eso, lo suyo es tener el capital. Si las 100 acciones de esa empresa valen, pues no sé, una empresa que pueda costar $32, pues 100 acciones valen 3.200. Pues si tienes ese dinero, mejor que si no lo tienes, evidentemente.
¿Qué pasa? Que Interactive Broker ofrece la opción de tener una cuenta margen, que te puedes quedar en negativo, ¿vale? Eso siempre va respaldado por tu cartera. Si tú tienes una cartera de 10.000 dólares en acciones, pues si tú te quedas en negativo en 1.000, no es grave. Ahora, no tenga una cartera de 10.000 dólares y te quedes en negativo de 20 o 30.000 porque directamente te van a empezar a vender posiciones o no te va a dejar hacerlo o en el peor de los casos, si baja el mercado y vas justo, hay una serie de cosas que no vamos a explicar aquí técnicas, pero digamos que cuando tu cartera no es capaz de respaldar en un porcentaje tus compromisos de compra con las opciones, te empiezan a vender posiciones. ¿Cuándo pasa eso? En los peores momentos. Cuando baja la bolsa, cuando hay un mini crash, una bajada, una corrección, y entonces puedes ver cómo te limpia la cartera y te quedas a cero. Ahí está el peligro de usar las opciones, sobre todo de cargarse de opciones. Entonces, podemos usar esa cuenta margen, pero cuidado con los compromisos, echa cuenta, porque en cuanto vendas 5 o 6, a lo mejor ya tienes ahí 10.000 euros, 15.000 dólares o dólares, y tienes que tener una cartera que te respalde. Ahora, si tú tienes una cartera de 200.000 dólares, pues ya tienes un poquito más de margen para poder operar con opciones con margen. De todas formas, aconsejo a todos los que empiecen que se jueguen con el dinero que tienen, no con el margen, pero que sepan que existe esa opción también. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con apalancarse demasiado. Es uno de los errores más típicos, se podría decir, que la gente se apalanque más de lo que puede. Así que tened mucho cuidado con esto. Y a mí me gustaría preguntarte por qué existe un bid y un ask en el precio de las opciones. Bueno, existe también el precio de la compra de las propias empresas y es el precio al que la puedes comprar esa opción, el ask, y el precio al que la puedes vender. Es decir, siempre empieza con un spread, esa diferencia, siempre empiezas con una pequeña pérdida, por decirlo así. Es decir, si tú compras una opción ahora mismo y la vendes ahora mismo, esa diferencia ya te está generando una pérdida. Entonces, es importante ese concepto, que no sea muy amplio esa diferencia, porque si la acción tiene poca liquidez, es decir, que se está operando con pocos contratos y se opera normalmente con pocos contratos, esa diferencia va a ser mayor. Entonces ya empiezas con una pérdida ahí latente que tiene que la cotización de esa empresa moverse a favor de tu apuesta con un margen mayor para que tu opción ya entre en ganancia. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, intentar que no tenga ese spread muy amplio y que sean empresas que tienen volumen y liquidez para que ese spread sea más estrecho y haya más vencimiento y todo eso, que eso influye mucho en otras operativas de cómo luego gestionar esos contratos de opciones que hemos hecho. Y bueno, después también, además del spread, está un término que es el del rolar, el hacer un rollover. Sí. Y bueno, rolar es una opción que se puede hacer cuando, por ejemplo, estás perdiendo o ya estás ganando esa prima y puedes cerrar esa opción, por ejemplo. Y lo que puedes hacer, mira, doy un ejemplo así se ve más claro. Venga. Un inversor vende una put a un strike de 25 euros y, por ejemplo, puede rolar eso, la opción. Puede comprar la put, es decir, hacer justo el contrario, venta de put, compra de put, digamos que lo iguala, y así es como se cierra. Y entonces aquí puedes tener un beneficio si la prima ha subido o pérdida si la prima ha bajado, depende de qué caso. Y entonces puedes cerrar esto y después puedes vender una nueva put con un vencimiento más lejano y a un strike diferente. Y por ejemplo, en este caso que yo he dicho, 25 euros, pues se podría poner a 23 para asumir menos riesgo, bajando así si el precio está a 30, pues a 23 es más difícil que toque el precio de 23. Y bueno, esto sería más o menos el rolar una opción, que te permite tener un poco más de tiempo para que esa opción se ejecute. Pues sí, efectivamente es como has dicho, rolar es
cerrar un contrato que normalmente se nos ha puesto en contra. Normalmente nos va a costar más, poniendo un ejemplo, Vito, hoy está a 19,15 o por ahí estoy viendo. Yo me comprometo a comprarla al viernes de la semana que viene a 18,50. Llega el viernes y está a 18. Y no quiero comprarla a 18,50. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cerrar ese contrato pagando posiblemente más de lo que me dieron por él, con lo que tendría una pérdida. Pero ¿cómo compenso esa pérdida? Lo compenso abriendo un nuevo contrato a 18 en vez de 18,50, pero a lo mejor un par de semanas más. Como las opciones siempre tienen el valor extrínseco e intrínseco, el valor que es temporal siempre tiene un valor alejarla en el tiempo. Eso me permite bajar mi strike de 18,50 a 18 y de esa forma, digamos que esquivo que me asignen esas acciones pasándolas al futuro. Hay quien dice que esto es un engaño, que es un engaño. A ver, en cierto modo cierro una operación a pérdida y abro otra mucho más riesgosa que la primera normalmente, porque no tienes mucho margen de maniobra para recuperar el dinero, o te lo tienes que llevar muy lejos. Pero si yo te contase los miles y miles y miles de dólares que he esquivado que me asignen a base de postergar, tal, porque al final, si va bajando strike, va bajando strike. Antes eran 1.850 dólares, ya a 2 semanas son 1.800. Si se hunde mucho, hay un punto en el que no puedes casi rolar, tienes que ir rolando el mismo strike, pero bueno, normalmente te sirve para escaparte porque muchas veces se recuperan y ahí consigues escaparte de ese contrato que tenías ahí. Y es muy importante, vuelta a la liquidez, es muy importante que haya liquidez porque la liquidez nos permite que haya más opciones para rolar y más vencimientos. Los contratos de opciones que tienen poca liquidez, los vencimientos ahí es cada 2 meses. Y a lo mejor no hay contrato, no te permite rolar y al final te asigna. Entonces, por eso el tema de la liquidez es importante, que es el volumen que tiene, el volumen con el que se negocia esa empresa. Y luego hay otro concepto que es el open interest, que es el número de contratos que hay abiertos y no cerrados todavía sobre esa empresa, sobre las opciones de esa empresa. Que eso en verdad, según he leído a Mario, al que mando un saludo desde aquí, de MVP Finanzas, que me enseñó bastante sobre opciones, no es, digamos, lo que va a marcar que tenga más liquidez, pero bueno, también hay una cierta relación, ¿no? Porque si tiene mucho abierto es que se han hecho muchos contratos sobre ella, pero no es lo mismo. Entonces, por comentarte también ese concepto. Pues sí. Y bueno, yo además de conocer un poco cada estrategia y ventas de put, ventas de call, rolar, también creo que hay que, bueno, mantener una estrategia clara, ¿no? Y seguirla con, recurrente, vaya, con disciplina. Sí. Y bueno, no te tienes que dejar llevar ni por el miedo ni por la avaricia, porque al final querer ganar mucho puede hacer que pierdas mucho. Así que yo prefiero ir poco, bueno, con cuidado, ¿no? En las opciones. Y además tengo en cuenta el que si me llegan a asignar unas acciones, pues ya tengo unas acciones que me dan dividendos. En el caso de que lo haga con acciones que no den dividendo, igual ya no me gustaría tanto la venta de put. Pero en el caso de una acción que me interesa tener en cartera, las ventas de put le veo ese doble juego, por así decir, que tienes doble posibilidad. ¿Tú qué piensas? A ver, yo pienso que lleva razón que hay que tener una estrategia más o menos marcada. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, me marco y digo, bueno, pues cuando se acerque a mi precio de que esté ya muy cerca, no quiero que me asignen a ese precio y la voy a rolar. Mucha gente, bueno, pues aguanta, se empieza a meter en el dinero, el contrato y lo siguen aguantando y llega un punto en el que ya no tiene remedio o es pasarlo al año que viene. Yo he visto auténticas barbaridades y he hecho auténticas barbaridades que no imaginas, que a día de hoy no hago porque ya he aprendido bastante, pero bueno, empecé haciendo alguna locura, no vamos a negarlo. Entonces, hay que tener claro que si yo mi idea es rolar, pues rolo cuando toque, no puedo, cuando yo me he propuesto que toque, por ejemplo. Luego, lo de comprar que has comentado, el que yo lo uso, que lo puedo usar para comprar. Pues sí, dice, por ejemplo, pues Cisco, ¿no? Por decir alguna.
O General Mills, pues venga, voy vendiendo put, mientras no me asignen me llevo la prima. ¿Qué me asignan? Tengo las acciones. Vale, ahí te lo compro. ¿Qué pasa? Que nosotros somos los inversores somos muy avariciosos con el precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices que si una empresa a día de hoy está a 60 y tú vendes una puta a 50, tú a 50 la comprarías. Sí, si llega el vencimiento y está a 49,80, va a dejar que te asignen posiblemente porque quieres las acciones. Pero como esté a 45, ya no te gusta a 50 Ya. tanto. ¿Qué pasa? Que solemos rolar, ¿vale? Para intentar pillarla más abajo. No hay nada malo, pero solemos hacerlo. Solo porque se tenga en cuenta, ¿no? Que muchas veces, oh, si me asigno me da igual. Bueno, depende donde esté el precio el día del vencimiento. Y luego, otra cosa si te asignan es que si tú operas con opciones, aunque esto ya es directamente poner en riesgo tus acciones, ¿vale? Pero tú a lo mejor estás hecho con más acciones de la cuenta de una empresa o has comprado una que no tiene dividendo, puedes empezar a vender covered calls. Es decir, tengo 100 acciones de Vito, pues el día que sube le vendo una covered call, intentad que esté por encima de tu precio, sería lo ideal, porque si al final eso es vender la obligación de venderla a un precio, si está por encima de tu precio, te llevas la prima y la diferencia. Entonces, es lo que se llama la rueda, ¿verdad? Pero bueno, que es otra forma de sacarle rentabilidad a que te hayan asignado esas acciones, esos paquetes de 100 acciones. Entonces, dan muchas posibilidades esto, pero que hay que tener claro cómo lo vamos a usar. No es lo mismo usarlo para sacar rentas pasivas que usarlo, como tú has dicho, vendo puts hasta que me asignen. Bueno, también es una manera de hacerlo. También tiene un riesgo y es que si la empresa está barata, y tú, vendo put, y no te asignan, y empiezas a recuperar, Ya. así te has llevado las primas, pero no te has llevado la empresa. Podrías coger, vender put y con ese dinero comprar una call a futuro, que es el derecho a comprarla a ese precio. Por eso digo que las opciones son tan amplias que se puede usar. Pues me gusta el precio de Pepsi, pues me voy a guardar la opción de comprarla dentro de un año, normalmente un poquito por encima. Porque si lo compras al mismo precio es caro, ¿no? Pero pues si está a 130, me la voy a guardar a 140. Sí, vas a pagar un dinero por eso, pero ¿y si luego está a 200? Tú la compras Sí, a 140. pues sí, la verdad que hay infinidades de opciones, como dice la palabra. Ahí está. Y sí, hay que aprender y es por eso que, bueno, me pregunto, ¿dónde podemos aprender más sobre opciones? Pues mira, ya hemos hablado antes de Mario, tiene la web de MVP Finanzas, él me enseñó a mí, hace mentorías, pero en su web, aparte de las mentorías que él hace, aparte de eso, en su web hay un montón de artículos con un montón de estrategias, con un montón de ejemplos que están bastante bien. Así que ahí podéis leer bastante sobre opciones, hay muchos libros también. Yo la verdad es que libros como tal no me he leído ninguno, he leído trozos y cosas así. Hablan muy bien del almanaque del vendedor de opciones, que es de Twitter, de X, de el usuario Putsy Call. Dicen que está bastante bien, sobre todo gente que opera en el estilo nuestro, estilo de inversor pequeño, con no mucho capital, para conseguir rentas pasivas, pero, repito, no me lo he leído. Entonces, como no he leído mucho sobre el tema, sino que me he formado más aprendiendo, haciéndolo y demás, pues son los dos sitios que te puedo nombrar o aconsejar. También Gregorio tiene un libro sobre opciones, Sí. que tiene ya un tiempo. Pues bueno, serían buenos referentes para comenzar. Sí, y también pueden mirar en este canal que dentro de nada subiré, bueno, más contenido de opciones porque poco a poco, creo que la gente se va interesando más por las opciones, ven las Bueno, oportunidades que tienen, o a veces no. sí. Pues espérate que yo también soy poco listo. En mi canal también tengo vídeos con Mario, así que los vean, que son vídeos más introductorios donde explicamos qué es una put, una call y cosas bastante básicas. Así que en nuestros canales, como no, también pueden obtener información. Buen apunte, Sara, que yo me dejo lo que más nos Lo más interesa al final. importante, Lo máximo es importante, sí. pues sí. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya aportado muchas cosas nuevas. Y nos vemos dentro de nada